请看以赛亚书23章。 Veamos Isaías 23. 请看以赛亚书的23章 Isaías capítulo 23, 13节到18节。 versículos 13 a 18. 以赛亚书23章，请看13节。 Isaías 23, 13. 看啊，加勒底人之地向来没有这民，这国是亚述人为住旷野的人所立的。现在他们建筑树楼，拆毁推罗的宫殿，使它成为荒凉。14节。 14. 他施的船只都要哀嚎，因为你们的保障变为荒场。15节。 15. 到那时，推罗必被忘记70年，照着一王的年日。70年后，推罗的景况必像妓女所唱的歌。16节。 16. 你这被忘记的妓女啊，拿琴周游城内，巧弹多唱，使人在想念你。17节。 17. 70年后，主必眷顾推罗，他就能得利息，与地上的万国交易。18节。 18. 他的货财和利息要归神为圣，必不积攒存留，因为他的货财必为住在神面前的人所得，使他们吃饱，穿耐久的衣服。阿们。 Amén. 以赛亚书23章的主题是论推罗的末世。 El tema principal del capítulo 23 de Isaías habla del fin de Tiro. 预言推罗将被巴比伦所灭了， Profetiza de que Tiro será destruida por Babilonia 成为荒场啊。 y se convertirá en una ciudad desierta. 那很不幸的是，这项预言后来真的完全应验了， Lamentablemente, realmente esta profecía se cumplió 成为历史的一大见解。 y se convirtió en una advertencia histórica. 那么有关见解的部分，我们都已经学习过了。 En cuanto a las advertencias, nosotros ya lo hemos aprendido. 虽然推罗的地势险要， Aunque en Tiro es un lugar peligroso, 是一个坚固城啊。 no, perdón, es una ciudad fortificada 虽然推罗的条件优越了， y además tiene muy buenas condiciones. 赚了很多钱呢。 Tuvo muchos ingresos. 虽然推罗城里面有许多的智慧人， Aunque en la ciudad de Tiro había muchos sabios, 能设计各种的谋略啊。 podían hacer distintos planes y estrategias. 虽然当时推罗的武力强大， Y aunque tenían un gran ejército, 拥有许多的殖民地啦，拥有许多殖民地哈，就是在属于他的地方啦。 y además han conquistado muchos países. 但是因为推罗人在尊贵当中败坏了， Pero como ellos se corrompieron 不仅极其骄傲啊， y fueron orgullosos, 而且贸易不公啊， y además obraron con injusticia 甚至于充满强暴。 y con violencia. 那他的罪恶达到神的面前了， Todos estos pecados llegaron delante de Dios. 神是公义的， Y sabemos que Dios es justo. 于是神的审判很快就临到， Por lo tanto, el castigo de Dios llegó. 真的就在主前587年呐。 推罗首先被巴比伦王尼布甲尼撒王所灭了。 En el año 587 a.C., Tiro fue destruido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. 整个城变成荒场了。 Toda la ciudad se desoló. 那还好，神怜悯他。 Pero Dios tuvo misericordia. 虽然推罗不义，但是神因着他的慈爱，仍然给推罗再一次的机会。 Aunque Tiro era un lugar con mucha injusticia, Dios le dio otra oportunidad. 让推罗70年后又复兴起来了。 Y hizo que esta ciudad se restaurara después de 70 años. 那可惜的是，他并没有因此改邪归正啊， Pero esta ciudad no aprendió, 反而变本加厉，重操旧业，就好像妓女啊。 sino que volvió a cometer los mismos errores. 于是，在主前322年，最后被希腊王亚历山大彻底毁灭了。 Por lo tanto, finalmente en el año 322 a.C. fue totalmente destruido por
el rey de Siria. 成为净光的磐石哦，成为一块很光亮的磐石哦 Y，se convirtió en solamente una roca. 变成渔夫晒网的地方了。 Y en un lugar donde los pescadores tienden sus redes. 而且永远不被再造，一直到今天。 Y nunca fue restaurada hasta hoy en día. 那这是一个血淋淋的教训啊！ Esta es una enseñanza 那今天留在圣经里面，主要也是警戒我们这些末世的选民呐、 y está registrado en la Biblia para nosotros. 今天我们活在这个世界上，这个世界就好像推罗一样的。 Este mundo en el que vivimos es como la ciudad de Tiro. 今天因为科技进步，所以人心骄傲。 A causa del avance tecnológico, el hombre se va enorgulleciendo. 不但不认识神，有时候还自比为神哦。 No solamente no conoce a Dios, sino que se cree en Dios. 今天因为物质文明，所以人人唯利是图啊。因为物质文明，所以大家都看在利益啦。 Y como todos viven en abundancia, entonces le dan mucha importancia a lo material. 为了赚钱，可以不择手段的。 Y para ganar riquezas pueden hacer de todo. 今天因为竞争激烈，所以人跟人之间冷漠无情啊。 Y como existen las competencias, entonces no hay una buena relación entre los 啊， hombres. 到处充满强暴， Hay violencia. 可见这个世界也是被咒诅的， Podemos ver que este mundo fue maldecido 有一天也会灭亡的， y algún día se destruirá, 就好像推罗一样的。 como Tiro. 因此，今天我们活在这个像推罗的世界里面，一定要非常的谨慎啊。 Por lo tanto, nosotros que vivimos en este mundo debemos estar muy 我 despiertos. 们绝对不可以像一般的世人那样哦。 No podemos ser como cualquier persona. 或许今天神也祝福我们， Tal vez Dios nos haya 让 bendecido 我们能够做生意赚一点钱， para que nos vaya bien en el negocio y ganemos plata. 但是我们千万不可以在尊贵当中败坏自己啊！ Pero no debemos caernos en esto. 千万不可以重蹈推罗的灭亡的道路了， No debemos seguir el paso de Tiro 哎，免得神的咒诅也临到我们的身上。 para evitar que el castigo de Dios nos llegue. 那这是从消极方面来说。 Este es el punto de vista pasivo. 那今天我们要反过来从积极方面来看啊， Nosotros vamos a verlo desde el otro punto de vista, que es 我 más 们不难 activo. 发现，以赛亚书23章这一段预言在积极方面，同时也蕴含着不少值得我们学习的道理。 Y nos damos cuenta de que esta profecía también tiene varios puntos de los cuales nosotros podemos aprender 让我们能够更深入的来省思。 y podemos reflexionar más. 既然神答应再给推罗一个机会， Si Dios prometió darle a Tiro otra oportunidad, 而且神也愿意再一次来眷顾推罗， además también lo iba a cuidar de vuelta 让他能够继续得到利息呀、 para que siga obteniendo ganancias. 我们相信神一定有他特别的理由和目的的。 Creemos que Dios tuvo su razón de hacer esto. 神除了希望推罗人能够早日的回转，免得灭亡以外啊， Además de desear que los habitantes de Tiro pudieran volverse a Dios, 神有他更美好的旨意啊。 tenía otra voluntad mejor. 什么旨意呢？ ¿Y cuál es esta 在这里 voluntad? 圣经很清楚的指示我们， Acá en la Biblia nos dice claramente 最主要有2点啊， que hay dos metas. 就是记载在23章的第18节。 Está en el capítulo 23, versículo 18. 我们再看一次以赛亚书23章第18节， Veamos Isaías 23, 18. 他的货财和利息要归神为圣，必不积攒存留，因为他的货财必为住在神面前的人所得，使他们吃饱穿耐久的衣服了。这里记载最主要有2个理由。 Acá habla de dos razones. 第一，神想运用推罗所得来的货财和利息， Dios quería utilizar los ingresos y las ganancias de los habitantes de Tiro, 使这些原本属神的东西重新归给神为圣啊， ya que estas cosas le pertenecían a Dios y Él los quería consagrar. 不是为了积攒起来哦，不是为了存起来，
no para guardarlos, 而是为了要好好运用在神的事工上面。 sino que lo iba a usar en los trabajos de Dios. 第二个理由， Segunda razón, 神希望将这一些赐给所有住在神面前的人了。 Dios le quería dar a todas las personas que habitaban en la presencia del Señor, 也就是赐给圣徒、信徒了， es decir, a los creyentes, 让他们能够吃得饱足， para que pudieran tener mucho alimento 并且能够穿耐久的衣服啊。 y pudieran estar vestidos con buenas ropas. 那这就是神为什么要再一次怜悯推罗的理由。 Estas son las razones por las cuales Dios tuvo misericordia de Tiro. 那么问题是，这段预言的真正的意义到底是在指着什么呢？ ¿Y cuál es el verdadero significado de esta profecía? 尤其是这段预言要怎么样来应验呢？ ¿Y cómo se cumplió? 有关这个问题的确不容易了解哦。 No es muy fácil entender estas preguntas. 如果我们从历史的角度来看， Si lo vemos desde lo histórico, 推罗城在主前322年已经完全被毁了。 la ciudad de Tiro fue totalmente destruida en el año 322 a.C. 到了罗马帝国时代， Y en la época de los romanos, 这个推罗人更被外族同化了。 los habitantes de Tiro fueron 哦， influenciados por otros pueblos 一直到今天哦。 hasta hoy en día. 所以严格的来说，当年的推罗事实上早已不存在了。 Por lo tanto, podemos decir que el Tiro de entonces ya no existe. 因此，这段预言从属肉的眼光来看，好像没有应验过的。 Entonces, desde el punto de vista carnal, esta profecía no se cumplió. 神的话好像落空了。 Pareciera que la palabra de Dios desvaneció, 其实不是， pero no, 神是信实的， porque Dios es fiel 神的话绝对不会落空， y sus palabras nunca caen en vano. 每一句都要应验的。 Todas se cumplen. 问题是我们怎么样去了解？ El tema está en cómo comprenderlo. 如果我们能够静下心来，好好的思考这一段经文， Si podemos reflexionar con tranquilidad este pasaje bíblico, 相信我们一定会发现呐、既然推罗预表末世罪恶的世界，那么这一段经文应该跟末世的教会有关系的。 y sabemos que Tiro simboliza al mundo de hoy en día, entonces estará relacionado con la iglesia del fin de los tiempos. 这些预言一定会应验在末世的教会当中， Y estas profecías se cumplen en esta iglesia. 只是我们必须用属灵的角度去了解了。 Pero debemos estudiarlo desde el punto de vista espiritual. 那怎么了解呢？ ¿Y cómo lo hacemos? 今天下午我们先来谈第一个， Esta tarde vamos a hablar, mencionar un punto. 神想运用推罗所得来的货财和利息哦， Que es que Dios va a utilizar los ingresos y las ganancias de Tiro 让这一些原本属神的东西重新归给神为圣。 para que estas cosas que ya le pertenecían a Dios sean consagradas a Dios. 有关这个问题，我们首先要来回顾旧约时代哦。 Para hablar de esto vamos a volver al Antiguo Testamento. 虽然旧约不是本物的真相， Aunque sabemos que el Antiguo Testamento no es, es solamente la sombra, 它只是新约的影子， es la sombra del Nuevo Testamento. 但是它在预表上却扮演着非常重要的角色啊， Pero cumple un rol muy importante en las profecías 能引导我们更进一步明白神的经纶啊， y nos ayuda a conocer más el pensamiento de Dios 让我们知道神是怎么安排的， para saber cuáles son sus planes 然后神又怎么成全的。 y cómo las cumplió. 那么我们纵观整本旧约圣经，最贴切能够预表末世教会的圣物，最主要有两个。 Viendo el Antiguo Testamento hay dos objetos que pueden simbolizar a la iglesia. 一个就是会幕， El primero es el tabernáculo 第二个就是圣殿， y el segundo el templo. 这两个都预表教会。 Estas dos cosas simbolizan a la 那 iglesia. 首先我们来看看会幕。 Veamos primero el tabernáculo. 当年以色列人出埃及，在旷野的时候， Cuando los israelitas salieron de Egipto 神吩咐摩西要把会幕造起来。 y estuvieron en el desierto, Dios le dijo a Moisés que debían edificar el 这不 tabernáculo. 只是一个大工程，而且是一件大神迹哦。 Esto no era solamente un gran trabajo, sino también un gran milagro. 请看出埃及记， Veamos Éxodo, 请看出埃及记35章。
Éxodo capítulo 35. 出埃及记35章第4节。 Éxodo 35:4. 出埃及记35章第4节， 35:4. 摩西对以色列全会众说：“神所吩咐的是这样。”第5节， 5. 你们中间要拿礼物献给神，凡乐意献的，可以拿神的礼物来，就是金、银、铜、蓝色、紫色、朱红色线、细麻、山羊毛、染红的公羊皮、海狗皮、皂荚木、点灯的油，并做膏油和香的香料。第9节， 红玛瑙与别样的宝石，可以镶嵌在以弗得和胸牌上的。当时神要摩西造会幕。 Acá Dios quiso que Moisés edificara el tabernáculo. 我们看到他需要很多而且价值昂贵的材料。 Y necesitaba muchos materiales valiosos. 除了金银铜宝石以外， Además de el oro, plata, bronce, 还有许多的细麻、羊毛、羊皮、海狗皮、皂荚木、各种珍贵的香料等等啊。 necesitaba lanas, pelos de cabra y pieles de distintos animales. 那么问题是，这么昂贵的材料，当时摩西到哪里去拿？ Y todos estos materiales tan valiosos, ¿dónde los conseguía Moisés? 在旷野什么都没有。 En el desierto sabemos que no hay nada. 当然，只有仰赖全体以色列百姓甘心乐意的奉献的。 Y solamente esperaban en las ofrendas del pueblo. 可是对过去在埃及做奴隶、做苦工的以色列百姓来说，要他们拿出这些昂贵的材料，简直是异想天开，不可能啊！ Pero era algo difícil que el pueblo israelita tuviese estas cosas tan valiosas después de trabajar tanto tiempo en Egipto. 然而，我们很清楚的看到，最后以色列百姓做到了。 Sin embargo, vemos que finalmente lo lograron. 摩西真的完全按照神的吩咐，把会幕立起来了。 Y Moisés pudo edificar el tabernáculo como lo ordenó Dios. 献给神。 Y se lo ofreció. 那摩西到底凭什么呢？ ¿Por medio de qué hizo Moisés todas estas cosas? 他们没有去偷哦， Ellos no fueron a robar, 他们也没有去抢啊， tampoco asaltaron a otros pueblos, 他们还是一样在旷野啊。 sino que permanecieron en el desierto. 那么为什么能够造起来呢？ ¿Y cómo hicieron para edificar el tabernáculo? 他们怎么办到的？ ¿Cómo lo hicieron? 其实很简单哦， Era fácil, 因为神老早就替他们预备好了。 porque Dios les había preparado todo. 请看出埃及记第12章， Veamos Éxodo capítulo 12. 请看出埃及记第12章 Éxodo 12, 31节， versículo 31. 出埃及记12章31节， Éxodo 12, 31. 12章31节。 12, 31. 夜间法老召了摩西亚伦来说：“起来，连你们带以色列人从我民中出去，依你们所说的去侍奉神吧。”32节， 32. 也依你们所说的，连羊群、牛群带着走吧，并要为我祝福。33节，埃33. 及人催促百姓，打发他们快快出离那地，因为埃及人说：“我们都快要死了。”34节， 34. 百姓就拿着没有效的生面，把团面盆包在衣服中，扛在肩头上。35节， 35. 以色列人照着摩西的话行，向埃及人要金器、银器和衣裳。神叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。就在以色列百姓要出埃及之前， Antes de irse de Egipto, 当时神施展大能，重重的击打埃及， Dios castigó fuertemente a los egipcios 使原本硬心的法老软下来了。 e hizo que el corazón de Faraón se ablandara. 更让那一些原本高高在上的埃及人对以色列百姓改观了。 Y también hizo que los egipcios cambiaran de concepto hacia los hebreos. 从轻视变成害怕， Primero los despreciaban, pero ahora tenían miedo de 甚至 ellos. 于催以色列百姓快走快走。 Además les decía que se vayan pronto. 于是以色列百姓不止坦荡荡的出埃及哦， Por lo tanto, los israelitas
salieron de Egipto, 而且神还让以色列百姓在埃及人的眼前蒙恩 y tuvieron gracia delante de los egipcios. 啊，让以色列百姓能够得到埃及人他们的东西哦， Entonces pudieron obtener varias cosas, 包括金器、银器、衣裳等等啦。 incluyendo objetos de oro, plata y también ropa. 结果埃及人的财物都归神为圣了。 Y así todas las pertenencias de los egipcios fueron consagrados para 啊， Dios. 这一些就成为摩西建造会幕的好材料啊。 Y todos estos materiales fueron para construir el tabernáculo. 接下来我们再看看圣殿哦， Veamos ahora el templo. 在以色列王国时代啦， En la época de destrucción de Israel, 大卫和所罗门为神建圣殿。 David y Salomón construyeron un templo para Dios. 说起来，圣殿的工程比会幕更大， Esta obra era mucho más grande que construir un 所需 tabernáculo. 要昂贵的材料更多。 Y los materiales que precisaban eran mucho más. 所以，虽然当时大卫、所罗门做王的年代是以色列最富强的时期， Por eso, aunque el templo fue edificado en los años más prósperos de 但 Israel, 是单单靠大卫跟所罗门王的准备哦，无论是在建材、人力上都不够哦。 pero con las preparaciones que hicieron David y Salomón no eran suficientes. 尤其他们缺乏上好的木材，还有石头。 Lo que más les faltaban era buena madera y piedra. 那怎么办呢？ ¿Y cómo resolvieron esto? 于是神就兴起推罗来， Dios edificó a Tiro. 请看撒母耳记下， Veamos segundo de Samuel. 旧约撒母耳记下 Segundo de Samuel, 第5章 capítulo 5, 11节。 versículo 11. 旧约撒母耳记下第5章11节。 5:11. 5章11节， 5:11. 推罗王西兰将香柏木运到大卫那里，又差遣使者和木匠、石匠给大卫建造宫殿。12节， 12. 大卫就知道神坚立他做以色列王，又为自己的名以色列使他的国兴旺。再请看列王记上， Veamos Primero de Reyes. 再请看列王记上第5章， Primero de Reyes, capítulo 5, 请看第1节， versículo 1. 列王记上5章的第1节。 Primero de Reyes 5:1. 5章第1节， 5:1. 列王记上5章1节。 Primero de Reyes 5:1. 推罗王西兰平素爱大卫，他听见以色列人高所罗门继续他父亲做王，就差遣臣仆来见他。第2节， 2. 所罗门也差遣人去见西兰。我们跳过去看第6节。 Veamos verso 6. 第6节， 6. 所以求你吩咐你的仆人在黎巴嫩为我砍伐香柏木，我的仆人也必帮助他们，我必照你所定的给你仆人的工价，因为你知道，在我们中间没有人像西顿人善于砍伐树木的。第7节， 7. 西兰听见所罗门的话，就甚喜悦，说：今日应当称颂神，因他赐给大卫一个有智慧的儿子，治理这众多的民。第8节， 8. 西兰打发人去见所罗门，说：你差遣人向我所提的那事，我都听见了。论到香柏木和松木，我必照你的心愿而行。第9节， 9. 我的仆人必将这木料从黎巴嫩运到海里，扎成筏子，湖海运到你所指定我的地方，在那里拆开，你就可以收取。你也要成全我的心愿，将食物给我的家。第10节， 10. 于是西兰照着所罗门所要的，给他香柏木和松木了。神真的运用推罗所得来的货财了。 Acá vemos que Dios realmente usó las ganancias y los ingresos de Tiro. 借着推罗的人力物资来协助所罗门王完成建殿的工作。 A través de estas cosas de Tiro, Dios hizo que su templo se construyera. 使这一些原本属神的东西重新归给神为圣。 Y hizo que estas cosas se consagraran a Dios. 只不过这件事情是发生在推罗第一次被灭之前呐。 Esto sucedió antes de la primera destrucción de Tiro.
那后来以色列百姓犯罪了， Luego los israelitas pecaron 很不幸，圣殿被毁了， y el templo fue destruido. 人民被掳了， El pueblo fue 整个 deportado 民族落入绝望当中。 y estaban todos desesperanzados. 还好神怜悯他们， Pero Dios tuvo misericordia 透过耶利米先知预言，70年后让他们归回。 y a través de Jeremías se hizo una profecía de que 70 años después ellos iban a regresar a su país 而且让他们重建圣殿。 y además iban a reconstruir el templo. 但是问题是，对当时的以色列百姓来说，这也是非常困难的啦。 Pero para los israelitas de ese entonces también era algo difícil. 他们哪有办法去完成这种巨大的工程呢？ ¿Cómo podían ellos reconstruir el templo? 怎么办？ ¿Qué hicieron? 在人不能，在神凡事都能的。 En el hombre es imposible, pero en Dios es posible. 我们请看以斯拉记， Veamos Esdras. 请看以斯拉记第1章， Esdras, capítulo 1, 在历代志下的后面。以斯拉记第1章 Esdras, capítulo 1, 第1节， versículo 1, 以斯拉记第1章第1节。 1:1. 波斯王古列元年，神为要应验耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说。第2节， 2. 波斯王古列如此说：主天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。第3节， 3. 在你们中间，凡做他子民的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建主以色列神的殿，只有他是神，愿神与这人同在。第4节， 4. 凡剩下的人，无论寄居何处，那地的人要用金银财物牲畜帮助他，另外也要为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物了。我们看到神使古列王下诏通告全国， Acá vemos que Dios hizo que el rey de Persia escribiera un decreto, 不只准许以色列百姓回国重建圣殿， otorgándole a los israelitas regresar a su país para edificar el templo, 并且还通令其他的人要用金银财物牲畜来协助他们。 y además le dijo a su pueblo que debían aportarle plata, oro y otros bienes para ayudar en la edificación, 为神的殿甘心献上礼物了。 y que hicieran ofrendas voluntarias. 于是有许多人回到耶路撒冷去重建圣殿了。 Por lo tanto, muchas personas regresaron a Jerusalén. 那更有许多人拿出许多的银器、金子、许多的财物、珍宝来帮助他们， Y otras personas les dieron diversos materiales para ayudarlos, 包括过去尼布甲尼撒王从耶路撒冷圣殿抢来的那些器皿，全部也都拿出来带回去了。 incluyendo los materiales que estaban dentro del templo y fueron hurtados por el rey Nabucodonosor, regresaron a Jerusalén también. 圣殿就是这样重建起来的。 Así fue como se reedificó el 我 templo. 们看到当时神也是很巧妙的运用世上的货财啊， Acá vemos que Dios también utilizó con inteligencia los materiales de este mundo 来完成他的事工， para cumplir con su trabajo. 这是神的作为， Esta es la obra de Dios. 应验了神借着哈该先知所说的话。 Y se cumplió así la profecía de Jaqueo. 请看哈该书， Veamos Ageo. 请看哈该书 Ageo, 第2章， capítulo 2. 在旧约圣经撒迦利亚书的前面，哈该书，哈该书的第2章 Ageo, capítulo 2, 第6节， versículo 6. 哈该书2章6节， 2:6. 万军之神如此说：过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地。第7节， 7. 我必震动万国，万国的珍宝必都运来，我就使这殿满了荣耀。这是万军之神说的。第8节， 8. 万军之神说：银子是我的，金子也是我的。第9节， 9. 这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀，
在这地方我必赐平安，这是万军之神说的。神要重建圣殿呐，他必亲自震动万国。Para la construcción del templo, Dios movilizó a todo el mundo 让万国的珍宝全部运来， para que las riquezas llegaran a Jerusalén. 因为神说银子是我的，金子也是我的， Porque Dios dijo que tanto la plata como el oro le pertenecen. 而且神还应许这个殿后来的荣耀要大过先前的荣耀。 Además, prometió que el esplendor de este templo será mayor que el primero. 那这件事正是以赛亚书这一段预言要应验在末世教会当中的先驱啦。 Y esto es el antecedente de la profecía de Isaías que se cumplirá hoy en día. 在新约实现了。 Perdón, que se cumplió en el Nuevo Testamento. 我们现在就来看新约。 Veamos ahora el Nuevo Testamento. 首先，我们来看看使徒教会。 Vamos a ver primero la Iglesia Apostólica. 当年使徒教会怎么建设起来的？ ¿Cómo fue edificada la Iglesia Apostólica? 就在五旬节那天， En el día de Pentecostés, 照着主的应许，圣灵大降， como dijo Jesús, descendió el Espíritu Santo. 开始建设初期的使徒教会。 Entonces comenzó la edificación de la iglesia. 于是使徒就到处传福音了， Los apóstoles comenzaron a evangelizar 神迹奇事大大的显明了。 y hicieron grandes milagros. 结果很快的，使徒纷纷在各地建立教会啊。 Y rápidamente en distintos puntos del país fueron edificando iglesias. 那受洗的人越来越多， Las personas que se bautizaban también eran cada vez más. 但是问题是要建设教会不是那么容易的， Pero no es fácil edificar una iglesia. 不管是硬体的设备或者软体的充实，都需要材料的。 Se necesita mucho esfuerzo para edificar tanto lo externo como lo interno. 不管是对外的宣道，对内的牧养，都需要财力的。 También se necesitan habilidades para evangelizar y para pastorear. 那怎么办呢？ ¿Y cómo hicieron? 单单靠那些使徒没有办法负担， Los apóstoles no podían encargarse de todo. 于是神便感动那些后来才信主的信徒。 Por lo tanto, Dios conmovió a los creyentes. 我们请看《使徒行传》， Veamos Hechos, 请看《使徒行传》的第2章，《 capítulo 2. 使徒行传》第2章 Hechos 2, 44节， versículo 44. 《使徒行传》第2章44节， 2:44. 信的人都在一处，凡物公用45节，并且45. 卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。是，再跳过去，请看第4章， Veamos capítulo 4, 第4章的32节， versículo 32. 4章32节。 4:32. 那许多信的人都是一心一意的，没有一个人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。33节，使徒33. 大有能力见证主耶稣基督复活，众人也都蒙大恩。34节，内34. 中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前。好，我们看到当时神感动所有的信徒啊， Acá Dios conmovió a todos los creyentes. 让他们把自己的田产卖掉，把所卖的价银拿到使徒的脚前来。 Para que vendieran sus propiedades y posesiones y con esa plata se lo daban a los discípulos. 不是为了积攒存留的， No para conservarlos, 而是为了要好好运用在神的事工上面。 sino para usarlos en el trabajo de Dios. 好，就应验了以赛亚书里面所说的预言了。 Entonces así se cumplió la profecía de Isaías. 那同样的，今天末世的真教会更是这样的。 Sucede lo mismo con las iglesias del fin de los tiempos. 如果我们回顾以前，我们就不难发现，其实真教会的兴起只有90多年而已哦。 Si pensamos bien, la edificación de la verdadera iglesia fueron solamente 90 años. 而我们教会在各种条件都很缺乏的情况下，却能够有令人想不到的成果。 Y en momentos cuando todos carecían de cosas, hubo resultados inesperados. 我们没有任何外来的援助啊， No tuvimos ayuda externa, 可是福音却很快的传遍全球5大洲。
pero el Evangelio pudo expandirse por los 5 continentes. 那我们的信徒原来也都不是很有钱的， Y nuestros creyentes en un principio no eran muy adinerados, 但是神却让我们在困难重重底下，纷纷把教会建设起来了。 pero todos pudieron edificar sus iglesias en sus países. 不管是在软体或者硬体的设备上面，让人感觉到非常惊讶。 Y realmente todas estas obras son maravillosas. 真的是在神的奇妙带领底下，不可能变成可能了。 Realmente bajo la guía de Dios todo es posible. 我们亲眼看到神的作为， Hemos visto con nuestros propios ojos la obra de Dios, 就像旧约时代的会幕跟圣殿一样的。 como sucedió con el tabernáculo y el templo. 神亲自选召他的百姓成为他的信徒， Dios escogió a su pueblo para que se convierta en sus 神 creyentes. 并且祝福这些信徒，让他们在世界上有工作的机会。 Además, bendijo a sus creyentes para que tuvieran oportunidades de trabajo en este mundo 让他们可以得到应得的货财。 y pudieran obtener sus ganancias. 那神更激动这些弟兄姊妹能够甘心乐意的奉献。 Dios también motivó a estos creyentes para que pudieran dar ofrendas. 教会就是这样一一的被建设起来。 Y es así como cada una de las iglesias fueron edificadas. 我们就举3个例子哈。 Vamos a dar 3 ejemplos. 第一个就是南非教会， Primero es la iglesia de Sudáfrica. 当时南非教会在1998年要买会堂的时候，那时候没有多少信徒啊。 En el año 1998, los creyentes quisieron comprar una iglesia. 可是却很需要一个会堂。 No había muchos creyentes, pero realmente necesitaban una 那问 iglesia. 题是怎么有钱买呢？ ¿Y de dónde provino el dinero? 很巧妙，神就自然有办法。 Dios tuvo su manera. 有一位弟兄原来是在台湾， Había un hermano que estaba en Taiwán, 小时候常常聚会啦， iba a la iglesia siempre en su niñez. 后来长大到台北工作，慢慢离开神。 Y cuando empezó a trabajar, fue apartándose de Dios. 结婚以后他就到南非去做生意。 Y después de casarse, fue a Sudáfrica para trabajar. 那神也祝福他在南非赚了很多钱， Dios lo bendijo con grandes ingresos, 但是他没有平安， pero él no tenía paz. 他4次严重的被抢劫， Fue asaltado gravemente 4 veces. 他第4次被一个黑人开了4枪， Y en la 4ª vez fue disparado con 4 disparos. 几乎已经没命了。 Casi perdía la vida. 这个时候他太太原来没有信的， En ese momento su mujer no creía en 太太 Dios. 看到自己的先生这么年轻就要死了，非常伤心了。 Pero al ver que su marido iba a fallecer en tan temprana edad, 那这个时候，这个弟兄对他的太太说 estaba muy triste, entonces este hermano le dijo a su mujer, 说如果主耶稣救回我这一条命哦，你要来信耶稣。 si Dios salva mi vida, esta vez vos tenés que creer en él. 在这之前，这个弟兄从来没有跟他太太提过信仰。 Antes de esto, este hermano nunca le mencionó acerca de Dios. 那就在这个时候，他的太太马上点头答应了。 Y su mujer en ese momento aceptó. 结果经过大家迫切祷告，这个弟兄竟然好起来了。 Y después de las oraciones, este hermano se recuperó 而且非常健康， y tuvo una muy buena salud. 所以他的太太跟2个儿子马上就受洗了。 Por eso, su mujer y sus hijos se bautizaron. 那么他们全家信主以后，开始对教会很热心。 Y después de creer en Dios, toda la familia fue muy ferviente. 当他们知道南非需要一个会堂， Cuando supieron que Sudáfrica necesitaba una iglesia, 这个弟兄为了感念神的恩典啊， este hermano quiso agradecer 他 la salvación 马 de 上 Dios. 在南非那个首都高级的住宅区就找到一间了。 Entonces se puso a buscar y encontró un edificio en la zona, en una muy buena zona. 现在大概合50万美金了。 Estará más o menos $50,000. 哦，我们看哦，这个会堂，500千，哦，没有那么便宜哦。 $500,000. 哎，那么这个会堂很漂亮的，地也很 Era, 大，
Es una iglesia muy linda y grande. 那当时以那个地方的教会的信徒跟奉献根本是买不起的。 Y si contábamos solamente con las ofrendas de los creyentes, era imposible comprar esa iglesia. 啊，结果神就感动这个弟兄，他奉献很多，一下就买起来了。 Por lo tanto, Dios conmovió a este hermano para que diera muchas ofrendas, entonces compraron 不 este 只是这 lugar. 样哦， No solo así. 当时南非教会需要一个驻牧传道， En Sudáfrica también necesitaban un pastor. 他们跟联总商讨 Ellos se lo pidieron a la Asamblea General. 啊，最后决定传道的生活费联总出一半，但是南非是教会要出一半。 Entonces acordaron en que el dinero para contratar al pastor iban a pagarse mitad mitad. 那当时以教会的信徒的财力也没有办法负担， Y también era difícil para los creyentes de Sudáfrica pagarle el sueldo al pastor. 但是神感动这位弟兄，他全部负担。 Pero Dios conmovió a este hermano y se hizo cargo de todos los 我 gastos. 们看到神真的预备啊。 Vemos que Dios realmente prepara. 第二个例子啊， Segundo ejemplo, 这是我们这一次开代表大会，在西马的坡德森教会哦。 vamos a hablar de la iglesia del oeste de Malasia, Port Gibson. 好，这个教会其实信徒人很少的， En esta iglesia también había muy pocos creyentes. 才是50几位的信徒而已啦。 Eran solamente 50. 但是这一块会场的地很大， Pero vemos que han comprado una iglesia bastante grande. 那一块地是1.5公亩啊，我不知道多少，反正很大就是很大。 Era una iglesia muy grande. 哦，那当初马来西亚总会想要建一个训练中心呐、没有钱也没有地方啊。 En ese momento la Asamblea de Malasia quería comprar un terreno más amplio para hacer todo tipo de entrenamiento. 可是却很需要啊，又要训练工人啊。 Pero no tenían ese dinero, pero realmente necesitaban el lugar para entrenar a más 那 trabajadores. 怎么办呢？ Entonces, ¿qué hicieron? 哎，神就预备了。 Dios preparó. 哎，当时有一个弟兄在那个地方哦，神祝福他， Había un hermano que fue bendecido por Dios. 让他很有眼光， Eh, 很有眼光哦。所以他看中那个地方，那个是一个海边哦，就是可以游泳的沙滩，一个可以做游乐区的。他在那个地方买了很多的土地啊。 Dios hizo que este hermano comprara muchos terrenos cerca de las orillas de un. 啊，结果没有想到一买了以后， en una 那个地方 playa 真的兴旺起来了。 Y después de unos tiempos, ese lugar 就那个地方就涨价，因为变成观光区啊。哦， los terrenos de ese lugar Yo lo chida, aumentaron oh. de precio porque se Tuya, convirtió tuya. en una zona turística. 哎，每年去那边度假的人很多， Todos los años iban muchas personas a ese lugar para 所以那个 pasar 地 las 方变 vacaciones. 成一个小乡镇啊。 Por lo tanto, se convirtió como en un pequeño pueblo. 啊，那这个弟兄因为买了很多土地，在那边盖了很多的商店跟房子都卖出去了。 Y este hermano, como tenía muchos terrenos ahí, los vendió para que se convirtieran en negocios y locales. 哦，而且在这个会堂没多远哦，这个会堂走过去大概没有50公尺，靠近海边的地方，他盖了一个非常非常大的旅社哦，大概可以住几百个人以上的。 Y él también Anda. edificó un hotel bastante grande. 啊，结果生意很好。 Y fue próspero el negocio. 那这个弟兄就想到，神祝福我这么多，到底是为了什么？ Entonces él se puso a pensar por qué Dios lo bendijo tanto. 所以他想到说，哎，现在马来西亚总会要一个训练中心，所以他就把这一块地全部奉献了。 Entonces se dio cuenta de que Malasia necesitaba comprar un terreno, entonces ofreció el suyo. 因此他们开始在这一块地盖会堂。
Y en este terreno comenzaron la edificación de la iglesia. 它分成3期啊。 Dividieron la obra en 3 etapas. 第1期是3306平方公尺，都是很大哦，就是那个盖的面积哦。 En la primera etapa construyeron una superficie de 3.306 metros 这 cuadrados. 门刚进去，前面的那个就是波德森教会，那个是第1期的。 Lo que vemos adelante de todo de la foto es la primera etapa de la obra. 包括厨房还有浴室、厕所。 Es el salón donde se reúnen los creyentes, la cocina y los baños. 这个在1999年就完工了。 Esto se concretó en el año 1999. 那第2期的工程呢，是7285平方公尺哦。 Y en la segunda etapa de la obra se construyó una superficie de más de 7.000 metros cuadrados. 那个是盖2层的多用途的礼堂，还有办公室，还有上课的课堂。 Ahí se construyeron 2 pisos donde habían distintos salones para distintos usos y aulas. 这是那个前面那个会堂，再过去就是的。 Que está detrás del salón principal. 那个是很大很大的 Es un lugar muy grande. 啊，在2000年就完工了 Y toda la obra se finalizó en el año 2000. 啊！不只是这样， Además, 接下来他们还有第3期的工程。 estaba la tercera etapa, 第3期的工程更大，是12640平方公尺。 que se construyeron más de 10.000 metros cuadrados. 那个是最后面哦，我那个照不进去了，最后面的宿舍区了，宿舍 Es la parte de la vivienda, como una residencia. 可以容纳200个人来住以上。 Podían vivir más de como 200 personas. 那你说短短的时间要做这么大的工程，哪来那么多钱呢？ ¿Y de dónde vinieron todos los materiales y el dinero para hacer toda esta obra? 但是神感动很多人啊， Dios ha conmovido a muchas personas 也让祝福很多人 y también bendijo a muchos. 啊，所以那些费用很快都筹到了。 Por eso los gastos, por eso todo el dinero necesario fue aportado por los hermanos. 前2期我们不要说，我们就说第3期好了。 Hablemos solamente de la tercera etapa de construcción. 第3期去年5月份哦，还在灌钢筋水泥。去年5月， Se comenzó más o menos el mayo del año pasado. 但是为了赶到今年年初我们要开代表大会，所以去年年底就完工了。 Pero como debía finalizarse antes de la reunión de los representantes de todo el mundo, entonces se finalizó la obra en diciembre. 那当时估计的费用是105万的马币，就是西马的钱了。 1 millón. 对，105 Entonces, 万。 para esa obra se calcularon más o menos más de 1 millón de plata de Malasia. 可是当时教会所存留的钱才只有10万，那1/10都不到。 100.000. Pero el dinero que tenía la iglesia de Malasia en ese momento era solamente 100.000. 那本来这个地方要申请去盖的时候呢是不准的，因为马来西亚是回教国家，你要申请他刁难你啊，不准的，怎么都请不下来。 Además, para solicitar la construcción de esta iglesia fue muy difícil porque en Malasia, la religión de Malasia es el el musulmán. 结果通过信徒祷告呢，在2006年10月份才批下来， Pero con la oración de todos los hermanos, esta autorización le fue dada en el año 2006. 那这个批准呢，让很多的信徒非常兴奋呐。 Entonces muchos creyentes se alegraron. 所以很多信徒努力的奉献了。 Por eso
se esforzando dando ofrendas. 让这个第三期的工程很快的就完工了。 Y así se finalizó la tercera etapa. 我们再看看这是哪里？ Veamos esta foto, ¿dónde es? 这就是我们的阿根廷教会啊。 Es nuestra iglesia. 我们跟着阿根廷教会在2000年购买这个新会堂 Esta iglesia se compró en el año 2000. 啊，当时这个地方没有2楼，只有隔壁有2楼。 En ese momento, solamente la parte de al lado tenía 2 pisos. 当时我们买这个会堂是315000块美金啊，315,000。 El valor de este lugar fue de 350,000. 那当时我们教会所存有的钱，连那个旧的会堂卖掉，大概25万左右。 Y la plata que nosotros contábamos era de 250,000. 所以我们连买会堂的钱我们都买不起的。 Por eso en realidad no teníamos ni la plata para comprar otra iglesia 后 nueva. 来还加上整修， Además necesitábamos el dinero para hacer todos los arreglos y 我们从 reedificaciones. 2001年开始整修， Nosotros empezamos con la reedificación en el año 2001. 到2007年1月1号献堂。 Y en el año 2007, en enero, dedicamos la iglesia. 我们整修的费用前后加起来大概有将近美金40万。40万。 Con todos los gastos de construcción, reedificación, fueron de $400,000. 那当时我们买新会堂的时候，我们的信徒数大概只有50名左右。 En el momento cuando compramos la iglesia, éramos solamente 50 creyentes. 有人说呢，人这么少，买这么大的地方干什么？ Hubo personas que dijeron, ¿para qué comprar una iglesia tan grande si somos tan pocos? 其实神老早就看到了。 Pero en realidad Dios ya vio 如果 todo. 我们当时没有买这个新会堂，还在旧会堂，根本没有办法聚会的。 Si 那个以 nosotros, 前那个地方， si nosotros en ese momento no comprábamos esta iglesia y permanecíamos en la iglesia de antes, no íbamos a entrar. 那以当时我们的财力，我们根本没有办法做到的。 Y en ese momento tampoco teníamos los materiales y la capacidad suficiente para hacer esta 但是 obra. 神感动世界各国弟兄姐妹啊， Pero Dios conmovió a los creyentes de distintos países, 当然包括我们本会的信徒弟兄姐妹 incluyendo a los de nuestro país. 啊，大家把从万国的财宝全部都运过来， Entonces nos enviaron mucho dinero. 让神的事工就这样完成建造起来。 Y así se terminó la construcción. 由此可见，推罗的货财和利息真的是要归神为圣的。 Por lo tanto, vemos que los ingresos y las ganancias de Tiro 今 le 天推罗的 pertenecen a Dios. 预言就应验在我们当中。 Y así la profecía de Tiro también se cumplió en nosotros. 因此，今天我们对于推罗的预言，应该好好再想一想， Por lo tanto, debemos pensar bien acerca de esta profecía. 到底这个预言在积极方面要告诉我们什么？ ¿Qué es lo que nos quiere decir? 到底神的旨意在哪里？ ¿Cuál es la voluntad de Dios? 为什么神要让这个世界还平安？ Porque Dios le sigue dando paz a este mundo. 为什么神还让我们有机会能够在这个世界上工作做生意？ ¿Por qué nos sigue dando oportunidad de trabajos y de seguir en este mundo? 神的目的是什么？ ¿Cuál es la meta de Dios? 绝对不是让我们一天一天沉醉在推罗的钱堆里面打滚哦。 Seguramente no es para que nosotros nos perdamos en las riquezas de este mundo, 绝对不是希望我们将来跟推罗一起灭亡的。 ni tampoco que nos destruyamos junto con Tiro. 神的旨意乃是要我们把这些货财拿到神的面前来，归给神为圣。 Sino que su objetivo es que le ofrezcamos todas nuestras ganancias 来完成神的事工， para cumplir con los trabajos de Dios, 让我们能够吃得饱足，而且能够穿耐久的衣服。 y además podremos alimentarnos en abundancia y tener buenas vestimentas. 那么，到底什么叫做让我们吃得饱足、穿耐久的衣服呢？ ¿Y qué es esto de alimentarse bien y vestirse bien? 我们下一次再谈。 Lo hablaremos la próxima semana. 最后，我们看2段圣经，先做一个结论。
Finalmente vamos a leer dos pasajes bíblicos. 请看出埃及记， Veamos Éxodo. 出埃及记28章 Éxodo 28, 36节。 36. 出埃及记28章36节。 28, 36. 出埃及记28章36节。 28, 36. 你要用金金做一面牌子，在上面按刻图书之法，刻着归耶和华为圣。再请看撒迦利亚书， Veamos Zacarías. 旧约的最后面，马拉基书前面，撒迦利亚书14章 Zacarías capítulo 14, 20节， verso 20. 撒迦利亚书14章的20节， 14, 20. 撒迦利亚书14章20节。 14, 20. 当那日，马的铃铛上必有归耶和华为圣的这句话。神殿内的锅必如祭坛前的碗一样。这两节圣经都提到归耶和华为圣这一句话。 En estos dos versículos está la frase consagrado al Señor. 那中文圣经还特别用较大的字体表示这一句话相当重要。 En la Biblia china, estas palabras están escritas con un cuerpo más grande. 当年神交代摩西，大祭司的冠冕牌要用精金制作。 Dios le encargó al sumo sacerdote que la placa debía estar hecha con oro. 上面要刻上归耶和华为圣。 Y arriba de la placa debían estar estas palabras consagrado al Señor. 那到旧约的末期，神更借着撒迦利亚先知预言末后的日子，地上万族必有许多人上耶路撒冷来敬拜神。 Y en el fin del Antiguo Testamento, Dios le dijo a Zacarías que muchas personas irán a Jerusalén. 而马的叮当上面也必有归耶和华为圣这句话， Y entonces en los cascabeles de los caballos también habrá esta inscripción. 可见归神为圣是神对他百姓最基本的要求。 Por lo tanto, estar consagrado al Señor es lo que Dios nos exige. 今天我们要把这一句话刻在我们的心板上。 Nosotros debemos tener grabado esta frase en nuestro corazón. 今天我们到教会来敬拜神， Hoy en día nosotros venimos a la iglesia, 我们除了人道以外， y además de llegar, de estar acá, 除了心道以外， en nuestro cuerpo y nuestro corazón, 我们不要忘记把神所赐给我们在推罗所得到的，也要带来归给神为圣。 no nos olvidemos de traer también las ganancias que Dios nos dio en este mundo. 这一件事将决定我们是不是跟推罗一起灭亡，还是从推罗出来而得永生呢？ Porque esto demostrará si nos hemos apartado de Tiro o no. 所以求神帮助我们， Le pedimos a Dios que nos ayude 让我们都能够做一个最聪明的选择。 para que podamos hacer la elección más inteligente. 我们来唱一首诗， Cantemos un himno 然后一起祷告。 y después vamos a orar juntos.